Se me acercó hace poco una sombra en la penumbra de mis pensamientos y me hizo una pregunta que resonaba con el eco de miles de almas buscando conexión. ¿Cómo hago para coquetear con un hombre?, me dijo, sin parecerme desesperada, pero logrando que no pueda dejar de pensar en mí. Y en el susurro de esa pregunta no vi una búsqueda de un truco o un atajo. Vi la misma sed ancestral que nos atormenta a todos, el anhelo de ser vistos, de dejar una huella en el corazón de otro sin perder la nuestra. Porque coquetear, mi amor, no es una maniobra barata ni un acto de manipulación para engañar al otro. Es el arte sutil de la revelación, una danza en la que mostramos fragmentos de nuestra alma sin entregarla por completo. Es el lenguaje secreto que habla de la vulnerabilidad y la fuerza, del misterio que llevamos dentro. Es una invitación silenciosa, casi una provocación filosófica, a que el otro se atreva a cruzar el puente hacia nuestro mundo interior. No se trata de fingir un personaje, de ponernos una máscara que nos oprima. Se trata de usar los pequeños detalles de nuestra existencia, una palabra, un gesto, un silencio, una mirada, para encender en el otro una llama de curiosidad que no se apague. Es despertar su alma con el solo eco de la nuestra. Piensa en ello. ¿No es acaso el deseo más profundo del ser humano ser una obsesión para alguien? Dejarle a un hombre dándole vueltas a una frase que dijiste, un gesto que hiciste, una sonrisa que no entendió incluso horas después de haberse ido. Que el fantasma de tu presencia se le aparezca en la noche, en la soledad de su mente. No es algo que se logre con grandilocuencia. Se logra con la precisión de un susurro en la oscuridad. Y en esa búsqueda, en ese juego de la seducción, hay 5 maneras en que logramos no solo ser vistos, sino dejar una huella tan profunda que se torna casi adictiva. Pero cuidado, porque el más poderoso de todos es también el más peligroso. Porque si te adentras demasiado en él, puedes terminar completamente atrapada. La primera de estas formas, la primera grieta por la que se filtra nuestra luz hacia el alma del otro, es a través de una mirada. Y créeme, no hay texto, ni cumplido, ni vestido que pueda igualar el poder de una mirada bien entregada. Una sola, sostenida un segundo más, puede incendiar algo en su mente y dejarlo atrapado pensando en ti mucho más tiempo del que imaginas. Es el lenguaje más antiguo, el más primario, una conexión telepática que se salta la razón y va directo al sistema nervioso. Es el momento en que 2 almas se reconocen por un instante. Pero aquí está el secreto, el filo de esta espada. No se trata de mirarlo fijamente todo el tiempo, como un depredador acechando. Eso no crea misterio, crea incomodidad, ahuyenta. El poder no está en la cantidad, está en la rareza, en la escasez, en la sorpresa. Debe ser un acto breve, pero brutalmente intenso. Imagina, están en una conversación o peor, en medio de un grupo y la conversación es con otros. De repente él dice algo que te toca, que te hace eco. En ese instante preciso, levanta tu mirada y clávala en la suya. Y no la sueltes. No la sueltes por un segundo extra, un segundo que para ambos se sentirá eterno. En ese breve e indefinible instante, tú le estás diciendo todo sin decir nada. Le estás mostrando un fragmento de la verdad. Luego, con una naturalidad que debe parecer inconsciente, desvía la mirada. Y si te atreves, si quieres realmente sembrar la semilla del deseo, mientras desvías la mirada, añade una pequeña, casi imperceptible sonrisa. No una amplia, no una exagerada. Una que parece guardar un secreto. Una que es tuya y solo tuya. Ese micromomento, ese instante de conexión cruda, se queda grabado en la caverna de su mente. Porque no sabe qué estaba pasando. No sabe si fue intencional. No entiende lo que esa sonrisa significa, y esa incertidumbre, esa mezcla de curiosidad y duda, es el combustible más puro para la atracción. Él se preguntará, ¿por qué me miró así? ¿Fue una señal? ¿Qué habrá querido decir con esa sonrisa?
Y es en ese instante de preguntas sin respuesta que tú tomas el control del juego, le das las riendas de su propia imaginación. Y te aseguro, él volverá a buscar tu mirada una y otra vez, tratando de encontrar la respuesta a un enigma que solo tú posees. Te buscará en cada rincón, en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio, porque en ese instante le mostraste una grieta en la pared de tu ser. Y ahora él quiere saber qué hay al otro lado. Es una forma de decirle, aquí estoy y hay algo más en mí que los demás no ven, algo que solo yo te he mostrado y que solo tú puedes descubrir. Si lo haces bien, no le estás enviando una simple señal. Le estás plantando una semilla en el jardín oscuro de su mente, una que crecerá en forma de curiosidad, atracción y unas ganas irrefrenables de volver a estar cerca de ti. La mirada, mi amor, es el primer paso en ese baile sin música, el inicio de un viaje al interior de otro, el punto de partida en la profunda, oscura y misteriosa danza de la seducción. Y si la mirada es la puerta que se abre, el tacto es el puente que se tiende, la segunda grieta por la que la luz de tu alma se filtra. Hay un lenguaje que a menudo olvidamos, un susurro que recorre la distancia entre dos cuerpos sin necesidad de palabras, el lenguaje del tacto. El contacto físico, incluso el más breve, el más sutil, envía señales directas al cerebro, despierta sensaciones que el diálogo no puede alcanzar. Es la comunicación más elemental, la primera que aprendemos al nacer. Es un eco de la necesidad de proximidad. Pero no hablo de los abrazos largos o las caricias evidentes. Eso ya son gestos de intimidad establecida, de fronteras cruzadas. Hablo de algo más subversivo, más peligroso, de ese toque casual que en realidad no es tan casual. La verdadera magia reside en lo que parece un accidente, en lo que es tan fugaz que la mente del otro no tiene tiempo de procesarlo, pero el cuerpo sí. Es la sutileza de una firma sobre la piel que se siente incluso después de que tu mano se ha retirado. Es un susurro en la oscuridad que lo dejará preguntándose, mucho tiempo después, si en verdad lo escuchó. Imagina. Están en medio de una conversación, en un café con las mesas cerca y el murmullo de fondo. Estás riendo quizás por algo que él dijo, algo que resonó en ti de una forma genuina. Y en ese instante, en el pico de la risa, tu mano roza casi imperceptiblemente su brazo. No es un agarre, no hay presión, es el leve roce de una pluma, el roce de una hoja al caer. Un segundo. Un solo segundo de contacto que rompe la barrera invisible que existe entre dos personas que aún se miden, que aún se miran con distancia. Es un acto subconsciente de revelación, estoy lo suficientemente cerca de ti como para que esta distancia no exista. O piensa en el momento en que se despiden. El típico saludo, la mano que se extiende para un apretón o el hombro que se ofrece. Y tu mano se posa en su hombro, pero descansa ahí por un segundo extra. No es un gesto largo, no es invasivo. Es apenas un aliento más, un pulso extra que se demora antes de retirarse. Es pequeño, pero cargado de intención. Es como si en ese breve momento estuvieras dejando una pregunta en el aire. ¿Por qué no te vas? ¿Hay algo más que me quieres decir o es que yo no te quiero dejar ir? La clave de este toque es la naturalidad. Debe parecer que no lo planeaste, que fue un impulso del momento, una extensión de tu energía. Y esa naturalidad hace que él no se sienta incómodo, que no se ponga a la defensiva. Pero su mente, la parte más profunda y reptiliana, sí se queda pensando. La pregunta que se le instala en la cabeza es un diamante puro. ¿Por qué sentí algo con ese toque? ¿Fue intencional o solo lo imaginé? Esa duda, ese vaivén entre la realidad y la fantasía, es lo que mantiene la intriga, lo que lo obliga a buscarte de nuevo para encontrar una respuesta. Y aquí está el por qué esto funciona tan a fondo, tan en las entrañas. El cerebro humano está programado para interpretar el contacto físico como una señal de cercanía, de confianza, de intimidad. Incluso cuando es un roce fugaz,
Un toque así genera una pequeña pero significativa descarga de oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Esa química sutil hace que, sin darse cuenta, él comience a asociar tu presencia con sensaciones agradables, con la sensación de hogar, de seguridad, de conexión. Es una forma de decirle a su subconsciente, tú y yo estamos más cerca de lo que parece. Pero, como toda arma poderosa, el tacto debe ser usado con mesura. Si lo tocas constantemente, si el roce se vuelve habitual, pierde su efecto. El poder está en la escasez, en la sorpresa, en el momento preciso. Piensa en el toque no como una conversación, sino como un acento que aparece en el instante justo y se va, dejando un eco, una reverberación en su memoria. Es la palabra clave en una oración, el punto final que le da sentido a todo. Si lo aplicas bien, el toque casual, no tan casual, no solo rompe la distancia física, también derriba las barreras de su mente y abre la puerta a una conexión más profunda sin que él pueda explicar exactamente por qué. Y esa es, mi amor, la verdadera magia. La de crear una cercanía tan palpable que se sienta sin tener que ser nombrada. Es una de las más grandes revelaciones de nuestro ser. La de decir sin palabras, estoy aquí y te siento. Y si la mirada es la puerta y el tacto el puente que se tiende, el humor es el lenguaje que los hace habitables. La tercera grieta por donde la luz de tu alma se filtra. Hay un poder que a veces subestimamos en la danza de la seducción. Un superpoder que no tiene que ver con la belleza o la inteligencia, sino con la capacidad de hacer reír al otro mientras lo atraes. Porque cuando logras que un hombre se ría a tu lado, el muro de la seriedad se derrumba y en ese espacio vacío se puede construir una conexión tan genuina que se vuelve difícil de olvidar. La broma coqueta, mi amor, es el filo de esa herramienta. Es el punto exacto donde la diversión se encuentra con la picardía, donde el juego se tiñe de intención. No se trata de burlarte de él de forma cruel. Eso no es humor, es una forma de violencia sutil que solo busca humillar. La broma coqueta es algo mucho más elevado, una provocación ligera que lo hace sonreír y al mismo tiempo lo deja con la sensación de que hay algo más, un subtexto, un misterio que late detrás de tus palabras. Es una invitación a un juego de ingenio donde el único premio es la intimidad. Es la forma en la que le dices, veo más allá de tu fachada y me gusta lo que veo. Imagina la escena. Él te está mirando quizás un poco más fijamente de lo que la casualidad dictaría. En lugar de apartar la mirada con timidez o de forzar un tema de conversación para llenar el silencio, tú sostienes su mirada y con una sonrisa que ya no esconde su intención, le preguntas con un tono de voz juguetón. ¿Siempre miras así a todas o es solo conmigo? En un segundo has logrado tres cosas. Mi amor, cada una más poderosa que la anterior. Le has hecho saber que notaste su atención. Le has lanzado un pequeño reto, un guante para que lo recoja. Y finalmente has introducido un matiz coqueto que enciende una tensión que no es incómoda, sino deliciosa. Es una tensión divertida, el tipo de cuerda que se tensa entre dos que saben que están jugando el mismo juego. Piensa en otra situación, la que muchos verían como un obstáculo. Él llega tarde a una cita. En lugar de reclamarle con la seriedad que exige la impuntualidad, podrías decirle con una sonrisa que desarma, mientras le tocas el brazo de la forma que ya aprendiste. Ya pensaba que me ibas a dejar plantada y que me iba a tener que buscar otro galán, uno más puntual. Y en ese instante, en esa frase que navega en la frontera de lo serio y lo gracioso, le das un pequeño golpe de humor que le hace ver que su presencia importa, que lo estabas esperando y que mantienes el control de la situación con ligereza. No hay pesadez, no hay reclamo. Solo un sutil reconocimiento de que lo ves, de que notaste su ausencia y de que su presencia te alivia. ¿Por qué funciona esto también en la psique humana?
porque el humor, en su forma más pura, es una manifestación de confianza y de inteligencia emocional. Cuando eres capaz de reírte de la situación o de picarlo un poco sin que se sienta atacado, le estás mostrando que te sientes cómoda en tu propia piel. Le demuestras que no te tomas la vida o la seducción tan en serio y que eres capaz de crear un espacio seguro donde el juego es la moneda de cambio. Este tipo de bromas crea una tensión divertida, esa mezcla de atracción y juego que lo hace querer continuar la interacción porque es un bálsamo para la monotonía de la vida. Pero hay una regla de oro que debes grabar en tu alma. La broma debe ser suave, nunca cruel. Si tocas temas inseguros para él o utilizas un tono de burla que lo lastime, la conexión que estabas construyendo se romperá. La clave está en que él sienta que tu broma es una invitación a un baile, no un ataque. Él debe percibir que hay respeto incluso en la picardía. Si lo aplicas correctamente, la broma coqueta, acompañada de una sonrisa pícara, un leve arqueo de ceja o un toque en el brazo, le da al humor un matiz más físico y lo envuelve en tu energía. Recuerda, el humor abre puertas, pero la coquetería es la que hace que él quiera quedarse dentro. Cuando combinas ambas cosas, creas un momento tan agradable, tan liberador, que él querrá repetirlo. Él querrá volver a ese lugar donde se sintió visto, donde pudo reírse, donde sintió la electricidad de una conexión que no se puede fabricar. Es el arte de usar la risa como un mapa hacia la intimidad. Es la tercera grieta por la que tu alma le dice, ven, el viaje conmigo es una aventura. Y si la mirada abrió la puerta, si el tacto tendió el puente y el humor nos dio la complicidad del juego, el silencio es la cuarta grieta, la más profunda y peligrosa de todas, por donde la luz de tu alma se filtra. Porque aunque la mayoría cree que la seducción está en lo que dices, en la velocidad de tu respuesta, en la agudeza de tu ingenio, la verdad es mucho más oscura y fascinante. La realidad es que el silencio, bien usado, puede ser el seductor más potente que existe. Es un vacío que clama ser llenado, un lienzo en blanco sobre el que él proyecta sus propios deseos, sus miedos, sus esperanzas. Este es un truco que debes usar con un cuidado casi quirúrgico, mi amor, porque es una suspensión del tiempo, un abismo al que invitas al otro a asomarse. Imagínalo, están conversando. Las miradas se cruzan, las risas aún flotan en el aire y de repente la conversación se detiene. En lugar de sentir pánico y apresurarte a llenar el espacio con palabras vacías, simplemente te quedas en tu sitio. Lo miras, no con una cara seria o incómoda, sino con una expresión que denota una calma total, una seguridad absoluta y un toque de misterio en tus ojos. No dices nada, no te apresuras, solo sostienes el espacio, como si solo ustedes dos existieran en el universo. Ese instante, que para ti tal vez sean solo 3 o 4 segundos, para él puede sentirse como una eternidad. Es en ese silencio que su mente empieza a trabajar a una velocidad vertiginosa. Se hace las preguntas que no se atrevería a decir en voz alta. ¿Qué está pensando? ¿Le gusto? ¿Se habrá aburrido de mí? ¿Por qué me mira así? Su mente se convierte en un remolino de dudas y posibilidades, y en su afán por encontrar una respuesta, él entra en tu juego sin que tú tengas que mover un solo dedo. Le estás dando el espacio para que él sea el que dé el siguiente paso, para que se dé cuenta de que el motor de la interacción no eres tú, sino su propio deseo por entenderte. Este silencio funciona porque activa las dos fuerzas más poderosas de la atracción, la curiosidad y la tensión. No es una tensión incómoda, sino la electricidad que se acumula antes de una tormenta. Es como si le estuvieras dejando una puerta abierta y él sintiera una necesidad primordial de cruzarla, de llenarla con palabras, con gestos, de buscar tu atención de nuevo. Le has dado el regalo del silencio, un regalo que en nuestra sociedad del ruido se ha vuelto un lujo, y él, sin saberlo, se siente agradecido por ese espacio para respirar y sentir. Pero aquí viene la advertencia, mi amor, y es vital que la escuches.
Este recurso no es universal, no funciona con todos. Si lo usas demasiado pronto, si no hay una base de química o de confianza previa, si el contexto no es el adecuado, él podría interpretarlo como desinterés, como una señal de que no te importa. El silencio debe ser un oasis en medio de una conversación fluida, no un muro al principio del camino. Necesitas haber plantado ya la semilla con tu mirada y haber creado la complicidad con tu humor. Es un experimento psicológico y necesitas un buen sujeto para que funcione. Para potenciarlo, mantén el contacto visual suave pero firme, como una cuerda que lo ata a ti. Añade una ligera sonrisa apenas dibujada para que se sienta invitado y no intimidado por la intensidad del momento. Puedes inclinar un poco la cabeza o jugar sutilmente con tu cabello mientras lo miras para que tu lenguaje corporal refuerce la coquetería. Y cuando él rompa el silencio, cuando su propia necesidad de conexión lo obligue a hablar, responde con una calma que demuestra que tienes todo el tiempo del mundo. No te apresures. El resultado es que él no solo recordará tus palabras, sino esa sensación de estar atrapado en tu mirada, queriendo saber más, de haber entrado en un espacio contigo donde las palabras ya no importaban, solo la energía. Y ahí, en ese instante en el que no dijiste nada, ya habrás dicho todo. Le habrás dicho que eres un misterio, una mujer que no teme a los vacíos, que tiene el poder de un universo propio. Y en ese silencio, mi amor, le habrás demostrado que eres una fuerza a tener en cuenta, que eres un lugar en el que él querrá quedarse a vivir. Y si el silencio es el vasto universo que tú creaste, el cumplido inesperado es la estrella que decides encender en él, la quinta y última grieta por la que la luz de tu alma se filtra. Porque después de la mirada, del roce, de la risa y de la pausa, lo que lo termina de atrapar es el sonido de tu voz, reconociendo algo que para él es esencial. Aquí está un secreto que la mayoría de las mujeres ignora, y es que los hombres no reciben tantos cumplidos como crees. De hecho, muchos de ellos pueden recordar palabra por palabra el último cumplido que les hicieron, incluso si fue hace meses o años. ¿Por qué? Porque son tan escasos que cuando llegan se guardan como un tesoro. Cuando un hombre recibe un halago sincero y específico, algo dentro de él se ilumina. No es solo un impulso del ego, es un reconocimiento mucho más profundo. Es la sensación de ser visto, de ser valorado y apreciado no por su fachada, sino por su esencia. Y si ese cumplido viene de ti, mi amor, lo va a guardar en la parte más recóndita de su memoria, porque le has dado un regalo que nadie más le doña. Pero la clave, el secreto que lo hace irresistible, no está en el halago obvio. No se trata de decir qué guapo o qué fuerte eres, aunque esos también tienen su lugar. Lo que realmente lo impacta es algo que no escucha a diario, algo que demuestra que prestaste atención, que lo miraste con una profundidad que los demás no tienen. Se trata de conectar con su identidad, con algo que para él tiene un valor intrínseco. Imagina que te dice algo que refleja una forma única de pensar, algo que va más allá de la superficie, y en ese instante, en lugar de solo sonreír o asentir, tú te inclinas un poco y con un tono casi de confidencia le dices: me encanta cómo piensas. Tienes una forma muy particular de ver las cosas. No sé, es adictivo. O tal vez estás con él y te das cuenta de un pequeño gesto que tiene, la forma en que se ríe, la manera en que gesticula con las manos. Y tú le dices: tu forma de reír es tan auténtica, tiene una energía que no sé, me encanta. Con un cumplido así, no solo estás reconociendo algo superficial, estás conectando con el alma de su ser, con algo que lo hace sentir único. Y eso, mi amor, lo hace querer seguir mostrándote ese lado suyo, porque inconscientemente anhela más de tu aprobación, de tu atención. Para hacerlo aún más poderoso, tienes que acompañar la palabra con la verdad de tu cuerpo y de tu mirada. Míralo a los ojos cuando lo digas.
Deja que tu mirada sea un espejo de la sinceridad. Usa un tono de voz cálido, casi como si fuera un secreto que solo ustedes dos comparten en el universo. Si es posible, acompáñalo de un pequeño gesto físico, un leve toque en el brazo que ancle la emoción del momento, que fije la experiencia en su memoria. Esto es lo que lo hace imborrable. Pero como en todo, la autenticidad es vital. Un cumplido falso o forzado se detecta al instante. Lo que buscamos aquí no es llenar su ego, sino que él sienta que has captado algo único en él, algo que los demás ignoran. El resultado es simple pero profundo. Cada vez que use esa camisa, cada vez que hable de ese tema o tenga esa actitud que le halagaste, va a pensar en ti. Y sin darse cuenta, va a empezar a buscar más momentos para impresionarte, para mostrarte más de sí mismo. Porque él ya sabe que cuando lo logra, la recompensa no es solo tu atención, sino tu genuina admiración. Coquetear, mi amor, no es una estrategia fría para atrapar a alguien. Es un acto de valentía, un juego sutil, un intercambio de energía, de miradas, palabras y gestos que despiertan la curiosidad, el interés y la atracción de una forma que honra la verdad. Cuando lo haces de manera genuina, no estás fingiendo. Estás mostrando una versión más juguetona, más ligera y encantadora de ti misma, disfrutando del momento y de la conexión que surge. Se trata de permitir que tu esencia brille. La seducción más poderosa ocurre cuando te sientes cómoda en tu propia piel, cuando ya no buscas la aprobación del otro porque ya la tienes en ti misma. Es un arte que se nutre de pequeños detalles, una mirada sostenida un segundo más, un toque que parece casual pero se siente especial, una broma que hace reír, un silencio que crea tensión o ese cumplido inesperado que lo deja pensando en ti mucho tiempo después de que te hayas ido. Cada uno de estos gestos, si se hace con autenticidad, deja una huella imborrable en el corazón del otro. Y esa es, mi amor, la única forma de que un alma recuerde la tuya, la de ser, no la de aparentar.